cuesta arriba pensar en un ejercicio de pensamiento lógico que cuando Vladimir Putin se reúne en estos días en Beijing con Xi Jinping, el presidente de China, no es de dudar que trataron este caso, porque están muy unidos. Ahora bien, si bien China se mantiene y no vota las sanciones, se abstiene de votar y dice que Rusia tiene razón de legitimidad su reclamo desde el punto de vista de su seguridad, hay que ver cómo va esto, porque a Rusia le conviene un escenario con una Europa, con un occidente dividido, pero a China, para sus intereses, no le conviene eso, porque acuérdate que China, su poder está en lo comercial, por tanto, le conviene un occidente estable, y Ucrania es una de sus puertas de entrada con la franja y la ruta de la seda a Europa. Entonces esto le ocasiona ruido a China, además de que de pronto China no quiere que relacione el caso Ucrania con el caso Taiwán, porque China dice Ucrania es un estado soberano, pero Taiwán es una provincia rebelde de China, no es lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, que estos intereses chocan. Entonces, ahora mismo Putin pide una rendición incondicional. El presidente Zelensky, que al último, vuelvo y digo, ha demostrado, es el destape por el liderazgo que ha mostrado con su fuerza armada. Usted lo ve allí, las imágenes, arengando las tropas. Entonces, Zelensky dice que no, que ellos no se van a rendir así, porque las demandas de Rusia son la rendición, que Ucrania se declare neutral, pero que reconozca la península de Crimea bajo la soberanía rusa. Y son planteamientos, son demandas que Zelensky sabe que ahora mismo no puede aceptarla, por lo menos en este momento. Entonces, eso pone sus intereses contrapuestos. Pero, obviamente, que con esto de los corredores humanitarios, independientemente de lo que suceda, tú sabes que hay algo bueno en ello, y es que se salga la población civil de las ciudades. Pero también hay que saber que lo que viene detrás es, vuelve a la ley de guerra. Cuando tú sacas la población civil, significa que todo el que queda allí adentro es combatiente enemigo. Por tanto, tú puedes, es con todo que tú le das para terminar. Entonces, la doctrina Grozny, que así se le conoce informalmente en Rusia, es la técnica que utilizó Putin en Chechenia, en la Segunda Guerra de Chechenia, 1999, que ya en el pasado, por allá, cuando en Guernica, la había utilizado Franco. Consiste en un bombardeo de saturación, como hizo en Chechenia, que esa ciudad no quedó piedra sobre piedra. Consiste en bombardear con lo que está y acabar con todo. Es un bombardeo de saturación. Ellos le llaman informalmente la doctrina Grozny, que toma el nombre de la capital de Chechenia. Entonces, eso es lo que se espera de esto pueda ocurrir. Y es lo que tiene la comunidad internacional en vilo, porque significaría muchas muertes, una destrucción tremenda, pero que eso choca con los intereses de China, de que una Ucrania destruida no es tan favorable a los intereses de China, siendo que Ucrania la tenía como una de sus puertas, vuelvo y digo, a la Unión Europea. Una cosa que me llama la atención, Alfredo, es que la guerra o la operación militar especial continúa, pero están sentados a la mesa de negociación. ¿Cómo se dan dos cosas tan disímiles, diálogo y bombas, a la vez en paralelo? ¿Por qué se hace así? Bueno, hay un pensador prusiano que se llama Karl von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o la política es la continuación de la guerra por otros medios, en este caso los políticos. La guerra está en el campo de batalla, pero la diplomacia tiene que hacer para llegar a acuerdos. Lo que pasa es que obviamente Putin, como estratega, sabe que debe mantener el ataque para debilitar ese nacionalismo y ese valor que están mostrando
los ucranianos. En este sentido, él está en la posición de ataque y él seguirá atacando para que se cumplan las demandas que él ha hecho. Lleva a que las autoridades, el gobierno ucraniano, esté negociando desde una posición de desventaja en términos militares convencionales, obviamente. Ya te entiendo. Finalmente, Alfredo, ¿tú crees que pueda ser esta la puerta de entrada para que Putin intente atacar otros países de la ex Unión Soviética? ¿Se detendrá Putin en Ucrania? Mira, es una pregunta interesante la que tú estás haciendo, que es la que se hace en la mayoría de los estrategas ahora mismo en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. ¿Será hacia Occidente? Porque ciertamente ahí tenemos viendo una histórica, y es que el presidente George Walker Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, que fue de lo que asistió a los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría, siempre estableció una especie de doctrina no escrita de que los espíritus de esos acuerdos no era hacer un cerco geopolítico sobre Rusia. Pero cuando su hijo, George Walker Bush, de Estados Unidos, llega al despacho Oval, le dio una patada al tablero estratégico y aceleró el proceso de incorporación, que ya Bill Clinton había ingresado a 3 países, y él ingresó más de 5 o 7 de estos países, y aceleró el cerco geopolítico sobre Rusia. En ese momento que termina la Guerra Fría, por la desintegración de la Unión Soviética, obviamente Rusia quedó muy vulnerable, muy debilitada. Su presidente en ese entonces era Boris Yeltsin, un demócrata que amaba Occidente y que era muy fanático. La gente dice que estos acuerdos los firmó borracho de vodka. En realidad no era vodka, él era amante del Jack Daniel, un whisky estadounidense. Bueno, el caso es que bajo esa posición de vulnerabilidad fueron firmados estos acuerdos cuando Vladimir Putin llega al poder por azar del capricho del destino, de la historia, para los providencialistas. Empieza su proceso de recuperación de Rusia y parte de lo que explica de cómo, aunque hay sectores que lo adversan y odian en Rusia, hay grandes sectores que lo aman, es porque este señor le devolvió el orgullo a ese pueblo que de ser una de las principales superpotencias o una de las 2 principales superpotencias quebró y se fue abajo. Él le levantó el ánimo y ciertamente Vladimir Putin tenía un tiempo diciéndole: miren, vamos a revisar esto. Ustedes obligaron a Rusia a firmar una serie de acuerdos en un momento en que Rusia era vulnerable. Ya esa Rusia no existe. Vamos a arreglar. Ustedes se aprovecharon ventajosamente. Bueno, en el 2008 se invita a Georgia y a Ucrania, invita a Georgia a participar de la Unión Europea o de unirse a la Alianza Atlántica. Y ustedes saben lo que pasó, que Putin metió sus tropas en Abjasia y Osetia del Sur, bueno, y le arrebató esos dos trozos. Pero igual, cuando Ucrania en el 2014 fue invitado, formó un acuerdo de asociación con la Unión Europea, el presidente de allí tuvo, por presión de Moscú, no firmó los acuerdos y hubo las protestas populares aquellas, y el presidente tuvo que huir a Rusia. Bueno, el momento luego empieza Rusia empieza la invasión al Donbass, el este de Ucrania, y ahí es que se autoproclama la República de Donetsk y Lugansk. Pero no obstante eso, Rusia invade la península de Crimea y se anexa la península de Crimea junto con la ciudad de Sebastopol y su puerto. Entonces, el caso de Crimea es totalmente diferente porque para el ultranacionalismo ruso, del cual Vladimir Putin es un exponente, Ucrania no existe. Ucrania es Rusia. Y lo que existe es al oeste de Kiev un grupo de polacos que viven ahí, que hablan un dialecto polaco. Esa gente no son rusos, por tanto, como Ucrania es Rusia, esa Ucrania no existe. Y Ucrania no puede estar disoluta de Rusia porque nace en Kiev. Rusia nace en Ucrania, en Kiev, en la Rus de Kiev, que fue el primer pacto que se formó entre los clanes eslavos
que estaban ahí rusos y ucranianos que tienen como su evangelizador a Metodio de Cirilo, que son dos monjes que subieron de los Balcanes, esos eslavos serbios que se situaron al lado de Grecia, subieron allá, y Cirilo y Metodio crean un alfabeto, el alfabeto cirílico, por eso se llama así, alfabeto cirílico, porque creó Cirilo y Metodio, y ellos evangelizan, le dan una religión y le dan un alfabeto. Por eso los rusos y los ucranianos son cristianos ortodoxos. Entonces, el pasado, el origen de Rusia está muy íntimamente ligado a Ucrania, y por eso es que para ellos, imagínate que República Dominicana, qué sé yo, le escindan la Puerta del Conde o le escindan a la Basílica de la Altagracia en Higüey para los que son religiosos, es quitar parte de la historia, del origen, porque el culto mariano aquí está unida precisamente a la primera manifestación independentista. Entonces, como que tú le quitar algo de la identidad. Obviamente, eso no te da el derecho a tú estar invadiendo pueblos, porque por algo existe el derecho internacional. Solo que hoy el derecho internacional no es más que el recurso que usan las potencias para hacer valer sus intereses en detrimento de los estados pequeños. Entonces, la mayoría de los analistas están por ver qué va a suceder. Ucrania es el final, y Putin tendrá sus tres objetivos de máxima, que era anexarse Ucrania. Al no dársele, tal vez el objetivo de media era anexarse solo el Donbass, pero al no dársela, el objetivo sea solamente reconocer las dos repúblicas autoproclamadas de Donbass. Pero si hubiera sido así, no invade más adelante. Ahora, podría también haber un objetivo de un tercer de ultra mínima, que sería, por ejemplo, no alcanzado los otros objetivos, que Ucrania se declarara neutral y que reconociera los territorios de Donetsk y Lugansk, repúblicas realmente independientes. Está por verse si con eso se tranquiliza, y sencillamente esto es el primer paso para recuperar todas esas repúblicas que fueron parte de ese hinterland que creó Rusia a su alrededor cuando existió la Unión Soviética, y que es lo que pretende, en cierto modo, del ultranacionalismo ruso, que sea recuperado, porque en Rusia un zar o un gobernante de la época de los zar, un zar era exitoso si lograba incorporar más territorio al mapa de Rusia, y es lo que de una manera u otra Vladimir Putin ha estado haciendo desde el 2008. Bueno, yo creo que está más que clara esa hoja de ruta. Vamos a ver qué pasará en los próximos días. Alfredo, muchas gracias. Amigos, hemos conversado con Alfredo de la Cruz, politólogo, experto en temas de geopolítica, y con él hemos abordado diferentes aristas: la económica, la diplomática, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver cómo siguen desarrollándose los acontecimientos. Nuevamente, Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti, Miralba, gracias a Edwin, gracias al medio, y decirle a los amigos, a la audiencia, que si les gustan estos temas pueden visitar nuestra plataforma en YouTube, Alfredo en Directo. También lo pueden buscar como Alfredo de la Cruz Rijo, y ahí 3 veces a la semana tratamos estos temas con más amplitud, de una manera didáctica, porque sé que tienen muchas aristas complicadas para quien no está familiarizado, pero la idea de esa plataforma YouTube, de ese canal Alfredo en Directo, es tratar de ir educando a las personas sobre estos temas que muchas veces no le importan, y es porque no lo comprenden, y tratamos de despertar el interés en los mismos. Gracias a ti, Miralba.